Hola chichis, espero que estéis genial. Vamos a hablar de octubre, que es uno de los meses más complicados sobre los que he escrito. Pasan tantas cosas importantes a nivel astrológico en este mes y tan seguidas que lo más acertado que queda decir es que va a ser todo un mes, además en mayúsculas, ¿no? De hecho, este mes me ha puesto en un aprieto como astróloga porque es bastante difícil describirlo sin incurrir en todo esto de ser alarmista o tremendista, ¿no? Entonces, bueno, opto por empezar con un disclaimer un poquito sencillo, ¿no? Y es que estoy segura también de que habrá quien pase octubre como si nada, viendo Los Simpson en su sofá. Es decir, ahí está la atmósfera, pero naturalmente a cada cual le corresponde decidir hasta qué punto sigue la corriente y de qué manera, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener nosotras esa capacidad para decidir cómo queremos vivir o transitar todo esto, ¿no? Pero por lo menos desde un punto de vista astrológico es un mes bastante movido que yo creo que no nos va a dejar indiferentes. De hecho, yo diría que es el mes más importante del año. Octubre solo va a tener parangón con marzo de 2023, que también está ahí a la vuelta de la esquina. Entre medias, entre octubre y marzo, vamos a estar en plena transición a otra etapa, pero el momento en que las cosas catalizadoras suceden, o por lo menos hacemos que sucedan, tienden a concentrarse en octubre y marzo, que son 2 meses que ya podemos marcar en el calendario con un pin especial, porque van a tener un máximo interés a nivel colectivo, pero también a nivel personal. En realidad ya hemos visto cómo el clima complejo de octubre se va preparando a medida que llegamos a finales de septiembre con noticias impresionantes a nivel mundial. Una de estas noches, esta semana, puse el telediario, que no lo suelo poner, me informo por otros lugares, ¿no? Y me di cuenta de que si nos hubieran puesto esa clase de noticias encadenadas hace un par de años, no habríamos podido creer los derroteros que están tomando las cosas. Es decir, nos encontramos en un permanente estado de excepción, donde todo el tiempo hay noticias de impacto, donde todo el tiempo hay cosas que parecen una alarma, un peligro, ¿no? Entonces también podríamos preguntarnos si hemos normalizado lo que ocurre o si todavía tenemos la capacidad de extrañarnos ante este mundo que estamos creando, ¿no? Del mismo modo, a nivel personal, también hemos venido sintiendo desde la mitad de septiembre aproximadamente los efectos de la cuadratura de Saturno y Urano, que va a dar carácter al mes de octubre, especialmente a esos primeros 15 días de octubre, y que viene a dar culminación, vamos a decir, a una serie de circunstancias complicadas que vienen dándose desde 2021. El hecho también de que haya muchos movimientos complejos a nivel astrológico no quiere decir, naturalmente, que este mes vaya a ser malo. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A veces un empujoncito es todo lo que necesitamos también para que las cosas mejoren, y potencialmente este mes también podría resultar liberador en muchos sentidos, ¿no? Pero naturalmente transitar cambios o transitar momentos intensos pues siempre requiere de una energía extra y puede ser un poco incómodo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de la cuadratura de Saturno y de Urano. Me habéis escuchado hablar un montón de ella, pero claro, es que cada vez que Saturno y Urano han perfeccionado su cuadratura, tensionando los signos fijos, nos acercamos a un cambio de circunstancias que en realidad hubiéramos preferido preservar, porque nos era más cómodo preservar las cosas como eran, ¿no? Vamos a decir, a pesar de que tal vez no funcionaran del todo bien tampoco. Esta cuadratura es ante todo una pérdida de lo que nos era conocido y habitual, o bien una pérdida de esa ilusión de control frente a fuerzas mayores que vienen a desbaratar el viejo orden de las cosas. Además, esta cuadratura ha dado mucho de sí. Podemos observar los efectos que ha tenido en nuestras vidas a muchas escalas, desde cambios de trabajo, relaciones o lugares de residencia hasta cambios cotidianos en los que rompemos nuestras rutinas más milenarias para introducir algo nuevo, por no hablar de los cambios ideológicos y políticos de los últimos tiempos, ¿no? ¿Identificáis ya qué cambió en vuestra vida en febrero, junio y diciembre del 2021? Porque esos fueron los momentos en que la cuadratura de Saturno y Urano llegó a ser exacta. ¿Qué habíamos previsto, por ejemplo, que estuviera siempre ahí y ya no está? ¿O cómo cambió la forma en que entendemos lo que estamos construyendo de cara al futuro? Mezclamos en este momento la presión, la exigencia, el aguante y el autocontrol propios de Saturno con el caos, el estrés y la estimulante renovación
información que trae Urano, por lo que esta cuadratura viene representando desde el 2021 las contradicciones internas que experimentamos en nuestro viaje a algo distinto que todavía nos es en gran parte desconocido. Por un lado, Saturno representa ese objetivo de preservar las formas que ya conocemos y dominamos bien, y por otro, Urano representa el impulso de saltar a la piscina, de asumir riesgos e incluso de improvisar para abrir otras posibilidades. Nos encontramos en un momento de contradicciones donde nos debatimos entre control y descontrol, viejo y nuevo, prudencia y experimentación, etcétera, ¿no? Finalmente, parece que lo que nos ha traído esta cuadratura ante todo es la necesidad de cambiar de lógica, de buscar alternativas que tengan más garantías a futuro. Si recordáis, por ejemplo, qué cambió para vosotras en febrero, junio y diciembre, también podríais preguntaros si encontráis ya cuál es el hilo conductor de esa gran historia que nos está llegando por capítulos cada vez que se da esta cuadratura exacta, ¿no? Si en febrero del 2021, por ejemplo, tuvimos una presentación de la historia, en junio un desarrollo y en diciembre una conclusión, ya en octubre nos llega el epílogo, como suelo comentaros en las consultas, ¿no? Ya esta va a ser la cuarta y última cuadratura que antecede a que esta cuadratura precisamente se deshaga en torno a marzo definitivamente. Entonces, ahora nos encontramos ante algo así como pues lo que viene después de ese final abrupto que tal vez nos trajo diciembre de 2021 a muchas personas. En realidad, a ese final abrupto de diciembre o incluso enero del 2022, pues hemos estado en gran medida tratando de responder durante todo este año, ¿no? Y ahora pues viene un poco ese punto de inflexión. Sin duda, con la cuarta y última cuadratura de Saturno y de Urano, octubre es un momento idóneo también para ubicarnos y reconocer qué forma tomaron las cosas después de cambios que no habíamos previsto, pero que hemos tenido que integrar o hemos tenido que asumir, ¿no? Y sobre todo, pues también nos ayudaría este momento a descubrir cómo cambiamos nosotras tras todo este proceso tan arduo que comenzó en 2020 y que se cerrará definitivamente en marzo del 2023. En esta ocasión, además, la cuadratura entre ambos planetas no va a ser exacta, pero casi. Entonces, buscad en qué zonas de vuestra carta astral caen los grados 18 de Tauro y 18 de Acuario, porque esas van a ser las áreas de mayores tensiones, donde vamos a necesitar preguntarnos si es hora de resistir o es ya hora de hacer algo completamente distinto. La tendencia en este momento, por el efecto de ese nodo norte que apuesta más por lo que propone Urano, la tendencia sería a optar por lo distinto, así conlleve riesgos, porque hay un sabor de cierta emergencia en el aire. Tal vez muchas personas se digan a sí mismas en este momento que si no toman riesgos ya para cambiar ahora, pues que nunca lo harán, ¿no? Que lo harán o lo intentarán cuando ya sea demasiado tarde. Es como si sintiéramos de alguna manera que seguir agarrándonos a la balsa de un viejo mundo que se quiebra solo retrasa lo que de todas formas sentimos que es inminente o incluso irreversible, ¿no? Urano junto al nodo norte está pidiendo cambios urgentes, y sin duda esto puede requerir gestionar el estrés y el miedo, pero también puede ser refrescante en cierto modo salir de lo que nos atrapa y entristece y probar algo que valoremos más. También puede ser potencialmente algo liberador, donde de repente decidimos quitarnos de encima un montón de compromisos o de responsabilidades que creíamos que debíamos asumir, pero que en realidad pues nos están encerrando, ¿no? Además de todo esto, por si fuera poco, recordemos que en octubre varios planetas personales, entre ellos el Sol, van a ir entrando en Escorpio al encuentro con el nodo sur, que ya está allí, mientras activan todavía más las tensiones de Saturno y de Urano. Con ello inauguramos una temporada de eclipses muy complicada, porque va a estar involucrando a Saturno y a Urano de una forma muy directa, ¿no? Los dos eclipses que vienen ahora, uno será a finales de octubre, otro será a principios de noviembre, van a poner las cosas todavía más incómodas para los signos fijos. En particular, el eclipse que tendremos en noviembre es muy fuerte porque se va a dar en una conjunción exacta a Urano, llevando a su culminación un proceso de 6 meses que comenzó con el pasado eclipse que tuvimos también el 30 de abril. Entonces, bueno, si identificáis algo importante que sucediera en abril en vuestra vida, ojo, porque a finales de mes, a finales de octubre y también a principios de noviembre, este tema puede retornar con bastante
contundencia y definirse de una manera bastante rápida, ¿no? Bueno, si os parece, por otro lado, mucho para un solo mes, este hecho de que llegue a su clímax la tensión desestabilizadora de Saturno y Urano, acompañada de los eclipses y demás, bueno, sumémosle también otras cosas que van a pasar este mes, la impresionante conjunción de Venus y el Sol, por ejemplo, en el último grado de Libra, un evento que se conoce como Venus Star Point, que no se daba en este signo desde 1879. Además, también vamos a tener a Marte entrando retro en cuadratura a Neptuno y también a Júpiter regresando a Piscis una vez más a finales de mes. También empezaremos a ver cómo varios planetas entran directos, despertándonos un poco a esa actividad, ¿no? Entre ellos Mercurio, Plutón y Saturno entrarán directos también en este mes. Así que bueno, octubre, ¿qué mes? Creo que si os habéis sentido estancadas o aburridas, pues viene el momento de agarrarnos fuerte porque la montaña rusa está empezando a caminar. Así que bueno, vamos a estudiar este mes poco a poco como solemos hacer siempre, pero teniendo muy en cuenta todo esto que hemos comentado hasta ahora y que va a estar ahí de fondo. Bueno, yendo a los primeros días de octubre, con la cuadratura de Saturno y Urano de fondo, empezamos el mes con Venus en oposición a Júpiter y con el cuarto creciente en Capricornio el día 2. Simultáneamente, el mismo día, 2 de octubre, Mercurio va a entrar directo por fin en el grado 24 de Virgo, haciendo una oposición casi exacta a Neptuno y extendiendo las interferencias o confusiones de esta influencia hasta por lo menos el día 5. Esos son días algo tendentes a la exageración y a la saturación, donde podemos estar sintiendo que perdemos un poco el control en ciertas cosas de carácter práctico. También podríamos estar lidiando con conversaciones y noticias importantes en las que tratamos de articular resoluciones haciendo un balance de ilusiones, especialmente relacionadas con lo que tengamos entre manos junto a otras personas. Podría haber tanto desengaños como ocasiones de celebración, dependiendo de cómo estos eventos interactúen con nuestra carta, pero desde luego se va a mover información que pueda resultar también un tanto reveladora o que pueda sacudir un poco a nivel emocional, ¿no? Siguiendo esta desaforada actividad en la que se traspapelan datos clave y se deciden cosas un poco a ciegas, los días 6, 7 y 8 de octubre, Mercurio perfecciona un trígono a Plutón que precisamente entra directo el mismo día 8, mientras todavía sostiene ese aspecto a Mercurio. Ese sería el momento de la verdad en alguna situación también. Esos días entre el 6 y 7, pero en torno a esos días también, podríamos beneficiarnos mucho de procesos terapéuticos o intelectuales o tener ganas por fin de abrirnos a verbalizar asuntos algo densos. También podríamos cambiar hábitos o herramientas de trabajo o incluso volver a perfilar nuestros objetivos. Nuestra capacidad de concentración también va a estar alta esos días y nuestro espíritu crítico también va a estar muy encendido. El debate y la suspicacia seguramente estén muy presentes esos días. De un modo u otro, las relaciones que tenemos con el entorno o con las demás tienden a desnudarse esos días. Para muchas personas también esos días podrían traer un descubrimiento insospechado de talentos, de recursos o de fuentes de fortaleza interna. En especial, Plutón, que entró retro a finales de abril, va a liberar mucha potencia al entrar directo de nuevo este 8 de octubre, con lo que podríamos descubrirnos mucho más fuertes de lo que habíamos pensado frente a algo que verdaderamente nos puso a prueba estos meses o que nos hizo sentir muy vulnerables. Podrían ser, por ejemplo, días de mensajes y confirmaciones muy esperadas o días en que nos reconozcamos algo bastante parecido a un logro. Acto seguido, solo un día después de que Plutón entre directo, con toda esa fuerza, el 9 de octubre se dará la luna llena en Aries, que trae un carácter algo triunfal, donde por supuesto también es cierto, nunca llueve a gusto de todas. Esto viene a mostrarnos cuál es el resultado de ciertas batallas que venimos desarrollando desde hace 6 meses, ¿no? Esta lunación puede traer consigo demostraciones de poder y fuerza y al estar regida por Marte en Géminis, bastante división y
confrontación. Puede ser un momento en que reaccionemos también con palabras duras frente a los conflictos. En cualquier caso, si observamos dónde cae el grado 16 de Aries, donde se va a llenar la luna, ya sabremos por dónde puede presentarse la culminación de algún conflicto o incluso de alguna iniciativa que venimos alimentando desde el pasado 1 de abril. Justo después de esta bomba de instinto que nos trae esta luna llena, el 10 de octubre, Mercurio va a entrar nuevamente en Libra, despertando en nosotras el interés por lo que otra gente tiene para decir, lo que va a ayudar bastante a suavizar un poco las cosas, ¿no? En ese momento ya, cuando Mercurio entre en Libra, pues ya tendemos a un ánimo más conciliador y dialogante o a una disposición más moderada y civilizada que vendrá como agua de mayo en un clima tan apasionado, tan tendente a enrocarse en posiciones fuertes. Además, cuando Mercurio entre en Libra, ya vamos a tener a Mercurio, a Venus y al Sol en Libra. Vamos a tener bastante aire, bastantes planetas en signos de aire esos días. A continuación, mientras la Luna va perdiendo luz entre los días 11 y 14, se dan varios aspectos un tanto buenistas, por decirlo así, es decir, aspectos cargados de buena intención de cara a las demás personas. Por un lado, esos días de mitad de mes, más o menos entre el 11 y 14, vamos a tener al Sol y a Venus que están recorriendo juntos el signo de Libra en trígonos exactos a Saturno. Por otro lado, vamos a tener también a Marte en Géminis formando ya una cuadratura exacta a Neptuno en Piscis y como colofón a Mercurio en Libra en una oposición a Júpiter en Aries que se va a perfeccionar el día 12, trayendo a colación también, una vez más, temáticas a las que ya dimos muchas vueltas a principios y a mitad de septiembre. ¿Qué quiere decir todo esto que pasa simplemente en un par de días? Bueno, entre el 10 y el 14 de octubre tendemos a poner de nuestra parte en la consolidación de relaciones y acuerdos con otras personas desde la generosidad. Podrían ser días idóneos, por ejemplo, para integrar o comunicar información definitoria, consolidar apoyos que nos den seguridad para dar algún paso, intercambiar consejos objetivos y acertados y tratar de definir asuntos que llevamos mucho tiempo cuestionando. Pero también hay cierta tendencia a deformar o a sobredimensionar la envergadura de ciertas cosas o incluso a esperar lo mejor de una situación que promete mucho, pero que demanda también mucho compromiso y disponibilidad de nuestra parte. La pregunta para esos días de mitad de mes más o menos sería si de verdad estamos en disposición de asumir a nivel de tiempo y de energía eso que nos estamos proponiendo hacer. Tal vez esos días podamos anticipar cierto cansancio también, donde la lucha personal se enfocará precisamente en mantener vivos nuestros motivos, los motivos que nos mueven a involucrarnos en eso que tengamos entre manos, ¿no? Con todo, también podría ser una parte del mes bastante productiva que también invita a hacer algo bonito o verdadero por otras personas a las que apreciamos. Por ejemplo, pues hacer un viajito corto para visitar a la tía abuela o ayudar a una compañera con el trabajo para que llegue a tiempo a recoger a su hija al cole o lo que sea. Es decir, son días un tanto buenistas, como decía, aunque algo tendentes también a la desinformación o al teléfono escacharrado. Así que, bueno, por otro lado, si habíamos tenido conflictos en relaciones amorosas, esos días son excelentes para tratar de mejorar las formas de la comunicación, aunque es importante tener en cuenta que esconder el conflicto bajo una pompa de romanticismo no suele ser la solución si no se apuesta por trabajar las cosas de base. Pero esos días podríamos tratar precisamente de dar un envoltorio bonito, vamos a decir, a nuestras relaciones, y eso puede hacer que los conflictos queden un poco en un espacio más bien ciego, ¿no? Entonces también sería importante pensar pues en que ocultar las cosas no va a arreglarlas, ¿no? Bueno, también encontramos pues que posiblemente venga todo un revoltijo de emociones los últimos días de la temporada Libra. Las cosas se empiezan a poner algo oscuras a partir del 17 de octubre, cuando se da el cuarto menguante en Cáncer, con el que entramos precisamente de lleno en la atmósfera del eclipse siguiente. En ese momento del cuarto menguante, además, la Luna estará en Cáncer, naturalmente dibujando una T cuadrada con Plutón, por un lado, y luego por otro con Venus y el Sol. Entonces, bueno, eso pues es bastante tensionante, ¿no? Y puede hacer que empecemos ya a presentir un poco esa atmósfera del eclipse, lo que se puede
sentir un poco duro. La semana siguiente, de hecho, además, Venus y el Sol vamos a decir que llegarán juntos, se unirán al final de Libra, uniéndose de forma exacta el día 22, mientras todavía sostienen la cuadratura a Plutón desde el grado 29 de Libra. De por medio, además, van a ser también juntos un trígono a Marte. Entonces, esos días del 17 al 22 de octubre podríamos esperar muchos deseos y voluntades soterradas frente a situaciones bastante complejas en las que podríamos sentir también que las cosas van más allá de lo cotidiano, con cierto sabor a destino en el aire. La pasión, la atracción y el rechazo pueden generar poderosas reacciones esos días. Son días que no nos van a dejar indiferentes. Yo diría que también algo que trae ese clima de ese final de la temporada Libra es que algo que era para nosotras una fuente de equilibrio o incluso de seguridad se ve como abocado a su final. Es un momento para desprendernos de algo, en cierto modo, que nos había sido muy apreciado, ¿no? Entonces eso puede generar reacciones y contradicciones bastante difíciles. Observad en qué casa de vuestra carta cae también todo esto del 29 de Libra, porque ahí se va a dar esa unión de Venus y el Sol, hablaremos de ello también más adelante, ¿no? Y también observad qué hay al final de los signos cardinales en vuestra carta, y especialmente qué hay al final de Capricornio, al final de Libra, como se decía, ¿no? Porque estas van a ser las zonas más tensionadas, especialmente van a ser días muy delicados a nivel de relaciones, de acuerdos y de negociaciones, donde se pueden revelar desigualdades, abusos, deudas, ya sean materiales o emocionales, insatisfacciones que ya no parecen tener remedio, recriminaciones y, en definitiva, encuentros complicados. Se podrían hacer otras lecturas de este clima astral, por supuesto, pero el hecho de que sea la previa al primer eclipse de Sol en Escorpio, sobre ese nodo sur, además el primer eclipse en Escorpio que hemos tenido en muchos años, pues promete que al menos esos días tendremos una dosis de incomodidad. Estamos antes del eclipse, ¿no? Algo intoxica de algún modo lo que nos parecía bello y amable con esa activación de Plutón. Podrían ser también días en que deseemos hacer justicia también. De esa unión del Sol y Venus en Libra hablaremos más adelante, pero desde ya podemos ver que es un evento astrológico sin precedentes en nuestra vida, que viene rodeado de un clima bastante drástico a nivel emocional. Creo que en ese final de mes muchas personas descubrirán cosas importantes sobre la forma en que se relacionan con las demás, o incluso puedan descubrir cosas importantes de esa persona que tienen al lado, ¿no? En el lado positivo, este podría ser también el comienzo de una especie de desintoxicación de patrones, inercias y herencias emocionales que duelen, para volar a un sitio mejor en un futuro no tan lejano. Además, es curioso también que tengamos simultáneamente una relación tan fuerte entre Venus y Plutón, siendo ambos los regentes de los nodos lunares, a solamente unos días del eclipse. Podemos esperar que empiecen a caer por su propio peso un montón de fichas estos días, y especialmente a nivel mundial relacionadas con la economía. Acto seguido, después de todo esto, el 23 de octubre, Venus y el Sol ya entran juntos en Escorpio, iniciando la nueva temporada solar. Mientras tanto, el mismo día 23, Saturno va a entrar directo, mientras todavía sostiene la cuadratura casi exacta con Urano, además de un trígono algo más anecdótico que estaría formando con Mercurio. Es decir, Saturno va a entrar directo justo el primer día de la temporada Escorpio, mientras todavía mantiene una cuadratura casi exacta con Urano. Eso es tremendo, es tremendo lo que ocurre esos días de cambio de temporada del mes, ¿no? Vamos a ver a nivel mundial cómo se expresa todo esto, pero es bastante intenso, ¿no? Con todo, esos días 22 y 23 de octubre pueden traer comprensiones cruciales, hallazgos y descubrimientos de evidencias de las que nos dejan sin palabras, diría yo. Podemos estudiar esos días desde la teoría astrológica, pero es tanto lo que hay concentrado ahí, lo que hay sucediendo, que tendremos que esperar para ver, ¿no? Es como si estuviéramos cocinando algo que lo va a cambiar todo y empezáramos a echar ingredientes. Eso es lo que me sugiere, en cierto modo, octubre, ¿no? Empezamos a sumar cosas que se van acumulando, que se van concentrando, y ya cuando llegan los eclipses todo se libera. Entonces,
son bastante fuertes, ¿no? Luego también, claro, tener en cuenta que solo un par de días después, el 25 de octubre, se da ese eclipse, ¿no? Ese eclipse parcial de Sol en el grado 2 de Escorpio sobre el nodo sur. Mirad dónde os cae y qué activa en vuestra carta ese eclipse, porque ahí es donde vamos a estar revolviendo el polvo y las telarañas para dar salida a las tensiones que se fueron acumulando todos los días previos de este mes, ¿no? Lo que iniciamos con este eclipse además es un final, es algo así como una despedida, una especie de limpieza profunda que como mucho podría extenderse hasta marzo o mayo del 2023. Por cierto, también por si os interesa el dato, este eclipse cae justo encima del ascendente de Putin. Yo diría que es algo no muy bueno para él. Entonces, vamos a ver también qué pasa a nivel de astrología mundial. También teniendo en cuenta que estos eclipses pues serán un punto de inflexión, pero luego a partir de aquí pues tendrán un tiempo de desarrollo. No vamos a ver todas las consecuencias de estos eclipses inmediatamente, algunas sí, por supuesto, pero habrá otras cosas que tendremos que esperar unos 6 meses para poder observar los efectos, ¿no? Entonces todo nos lleva también pues a que en torno a marzo del 2023 vamos a recoger también todas estas tensiones que estamos empezando a experimentar en octubre y en noviembre y vamos a un poco hacia otra cosa, ¿no? Bueno, continuando con el mes, los días siguientes al eclipse, el 26 y el 27 de octubre, Mercurio forma ya una cuadratura a Plutón y también un trígono a Marte. Tal vez sea en ese momento cuando algo que averiguamos a principios de mes muestre su peso a nivel emocional o relacional, casi como si se hubiera venido cociendo a un fuego muy lento, ¿no? Podríamos sentir la necesidad de hablar con alguien de confianza de lo que sentimos y de lo que nos preocupa, y en este sentido podrían ser días un tanto terapéuticos, por ejemplo, que invitan a verbalizar lo que nunca habíamos sabido cómo decir. Igualmente también podríamos sentirnos llamadas a investigar o aprender alguna cosa que verdaderamente nos parezca estimulante y necesaria. Acto seguido, el día 28, Júpiter va a regresar a Piscis, todo un evento donde ya se quedará hasta 20 de diciembre, lo que encaja mucho también con la necesidad que podríamos tener esos días de darnos una tregua para lamernos un poco las heridas y comprender a nivel emocional lo que hemos estado viviendo. A finales de octubre también se revelaría un poco ese vacío de los gestos y actitudes bravucones que hubiéramos podido tener mientras Júpiter estuvo en Aries, ¿no? Sería un momento también excelente para volver a conectar con las emociones y desde luego para retomar algo que tal vez intentábamos tapar en torno a abril y mayo, o a partir de mayo más bien, para terminar de resolverlo a un nivel interno, ¿no? Es como si cuando Júpiter abandonó Piscis en mayo del 2022 y entró en Aries, hubiéramos intentado como mirar hacia adelante forzando un poco la máquina, pasando por encima de ciertas emociones o de ciertos asuntos que estaban pendientes a nivel interno, ¿no? Y ahora que Júpiter regresa a Piscis, tenemos la ocasión también para tratar de reparar todo eso que quedó pendiente o tratar de regresar ahí, comprendiendo también que tal vez el forzar la máquina para mirar adelante o para avanzar adelante a toda costa, pues tampoco es la respuesta siempre, ¿no? Entonces, digamos que hay una tendencia como a regresar también a emociones o a dilemas emocionales que tuvieron un cierto peso en torno a marzo y abril. Esto a nivel mundial también, por supuesto, puede traer consigo temas de propaganda, temas asociados pues a noticias que conmocionan la opinión popular, que fueron efectos que observamos todo el tiempo con Júpiter en Piscis, y ahora que Júpiter regresa a Piscis también podríamos esperar alguna actualización que nos deja un poco con la boca abierta a nivel de sensibilidad popular, que es un tema pisciano, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos trae este final de mes, ¿no? Por último, también en este clima de sensibilidad máxima, el día 29 Mercurio ingresa también en Escorpio, mientras el día 30 comienza la retrogradación de Marte en el grado 25 de Géminis, que justamente va a entrar retrógrado en cuadratura a Neptuno. Es bastante fuerte esto también, ¿no? Con todo, si desde mayo hemos estado tratando de empujar las cosas adelante, como se hacía cuando todavía teníamos cosillas pendientes por resolver, a finales de octubre las cosas pueden forzarnos un poco a reconocer alguna realidad que quisimos olvidar, omitir o negar, y en consecuencia sentirnos invitadas a hacer un parón para investigar hacia nuestros adentros cómo se ha desarrollado nuestra forma de sentir esas cosas. Al fin y al cabo, con Marte entrando retro, hay algo reflexivo en cuanto a la acción, en cuanto a esta tendencia también a
a blandir las ideas o las opiniones como espadas, ¿no? Digamos que vamos a tener que reflexionar un poco también acerca de los conflictos, las divisiones, las ideas que son bastante duras, ¿no? Respecto a otras personas, otras situaciones. Es decir, se tratará de un momento también para encajar de qué manera contribuimos en lo pequeño al conflicto o a las diferencias, ¿no? Y de qué manera contribuimos también como a tratar de desconectar de lo que está pasando, de lo que estamos sintiendo, fingiendo como que nuestra atención se va a otras cosas mientras ahí pues algo con carácter central está preocupándonos, ¿no? Y bueno, por último, para acabar el mes, no menos importante, el 31 ponemos el colofón a este mes tremendo con la noche de brujas, la noche de Halloween, con un clima que ciertamente es muy intuitivo, tal vez un poco terrorífico, desde luego, como hemos visto, y por supuesto muy brujil, ya con ese Marte retro, con Júpiter en Piscis, con esta atmósfera del eclipse en Escorpio, ¿no? Bueno, venga lo que venga este mes, el 31 celebramos juntas, no olvidemos nunca que no estamos solas en nuestra experiencia, ¿no? Este mes va a ser importante saber contar con otras personas en las que confiemos si tenemos algún dilema, ¿no? Yo creo que eso va a ser clave. También vamos a tener mucho en la zona Libra y en general en los signos de aire, así que relacionarnos con otras personas puede ser también una salida a las profundas emociones que puedan estar moviéndose, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí, chichis. Feliz mes y un abrazo gigante. Hasta la próxima.